la mentirosa, la prianista, el bailador, la corrupta, la ciclista y el sonriente. ¿De quién estoy hablando? Obviamente de nuestros candidatos a la presidencia. Para tratar, si es que se puede, de analizar el segundo debate presidencial, saludo como siempre. Horacio, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien. Hola, hola también a nuestro invitado Moisés. Tú lo Ya me presentarás mejor. robaste esto porque iba a presentar nuestro nuevo refuerzo estelar. Moisés, ¿cómo estás? Muchísimo gusto que estés aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Ya tenía tiempo siguiendo los contenidos de y pues realmente valoro muchísimo que me haya pues aquí con la resaca democrática mexicana. Perfecto, pues para no perder más tiempo, como lo hicimos la última vez, les pediría que den una impresión general, si se puede breve, del debate del domingo último. ¿Les gustó más que el primero? ¿Vieron diferencias sustanciales? También, obviamente, les tengo que preguntar, aunque no le veo mucho caso, ¿quién, según ustedes, ganó el debate, entre comillas? En general, ¿cómo vieron este segundo esfuerzo de aparentar que somos una democracia? ¿Quién quiere comenzar? Adelante Moisés. Bueno, creo que centrándome en la pregunta sobre quién ganó, quién no ganó o lo que sea, que en general los debates siempre tienen como tres niveles de competencia. Los debates políticos como están configurados en México, que es el formal, justamente así como de quién respetó lo que está. El nivel de victoral, a quién le sirvió más, quién pudo capitalizar el escenario, el megáfono que de uno de pues estos eventos como pues a nivel de espectáculo y pues el nivel ideológico, ¿no? Creo que en el nivel formal, creo que tanto en el nivel formal como el de espectáculo, creo que quien sale altamente beneficiado es Maines, tanto como en el primer debate, pero más que nada tiene menos que perder, puede ser más arriesgado. O sea, sencillamente con que alcance reconocimiento de nombre, eso ya es una victoria, tanto para él como los intereses que representan su agrupación política, ¿no? Al ser el que va al fondo de la tabla, pues ciertamente pues cualquier victoria que la saque de la zona de descenso, pues le resulta una victoria importante, pues, ¿no? En ese sentido ideológico estoy seguro que hablaremos como más a profundidad más adelante, pero pues eso sería como... Y en términos de formato, el debate, pues, me gusta. En general, no, la vara estaba tan baja que sería difícil que se esforzaran. Y pues a nivel de espectáculo me pareció ciertamente un poco más aburrido. Muchas gracias, Moisés. Por problemas técnicos tomamos la decisión que conviene más escuchar a Moisés que verlo también, porque eso complica un poco su conexión. Por lo tanto, para lo que sigue del programa, nada más lo van a escuchar, pero como es un formato de podcast, eso es lo realmente relevante. Bueno, Horacio, ¿a ti qué te pareció el esfuerzo del último domingo? Bueno, pues me pareció pues sí se notan cambios, pues sobre todo en el formato del debate. Al parecer el tiempo ya no fue el problema, ahora el problema fue que el internet se les fue, me parece. Sí. Dicen, yo no percibí mucho, quizá porque ya al final también yo me estaba desconectando, me estaba lavando los dientes y demás, pero dicen que las últimas participaciones creo que de Maines y de Galvez no se vieron por completo, los cierres de cada uno de ellos. Pero bueno, digo, a mí la verdad es que esas cosas a veces me parecen, si no es porque de repente eso implica contratos millonarios que salen del erario público, bueno, uno como que diría, pues esas cosas qué, pero bueno, pues sí está ese tema. También mucha gente quejándose de que pues parecía como un programa de televisión de quién sabe qué año, ¿no? O sea, sí hay cosas técnicas que pues nada más no les acaban de salir al parecer. Fuera de eso, que bueno, para mí sí podría ser intrascendente, como les digo, si no fuera porque hay presupuestos de por medio, noté como como ciertos refuerzos, sobre todo por parte de Xóchitl Gálvez, en la manera en cómo quería dirigirse a Claudia Sheinbaum. De hecho, pues bueno, ella desde el principio lo declaró, ¿no? De que casi en el debate pasado no me hiciste caso, pero ahora me voy a esforzar porque así sea.
¿no? Pero bueno, pues a base de incluso de cosas que le tuvieron que censurar, como fue los carteles mientras estaba participando Sheinbaum. Y bueno, pues de ahí fue totalmente eso. Me parecía que de parte de esa candidata todo el esfuerzo estuvo, o la mayor parte del esfuerzo estuvo concentrado en lograr ataques quizá un poco que insertaran pues más cosas para los comentarios post-debate, ¿no? Refiriéndose, digamos, a la figura de Claudia Sheinbaum. Pues de Claudia Sheinbaum, pues a mí lo que me quedó clara es que hay totalmente una defensa de la 4T y esa es la estrategia, digamos. Nada más, pues, definir una continuidad con el proyecto de López Obrador y a partir de ahí. Y también, bueno, sí un poco regresárselas a Xóchitl Gálvez, sobre todo pues con el tema de la corrupción, ¿no? Y de también vincularla, reforzar el vínculo con el gobierno de Vicente Fox, sobre todo. Y bueno, pues de ahí en más creo que muy poco. En cuanto a ideas y demás, pues bueno, me parece que todas abonaban a demostrar o a sugerir la continuidad con el proyecto de la 4T de López Obrador. Y por parte de Maynes, que me parece que quizá complementando un poco algo de lo que dijo Moisés, pues quizá es el candidato que más está ganando lo que quiere ganar. O sea, no me refiero a que ganó el debate, ni mucho menos, pero sí el margen de maniobra que tiene, creo que es el que más consigue, ¿no? Bueno, por ahí porque quizá yo hasta me detendría en algo como que su vocabulario quizá cambia un poquito respecto al de las otras dos candidatas. No mejor ni peor, pero sí cambia y eso a veces ya genera un contraste. Y bueno, pues quizá alcanza a dar esta imagen que me parece que Movimiento Ciudadano desea lograr de una especie de renovación en la política y en el tipo de personajes que participan en ella. Entonces me parece que ese es como el balance que obtiene el candidato de Movimiento Ciudadano. Y bueno, en general, ¿quién ganó? Pues yo diría que bueno, los índices... No, pues en México perdió. Pero digamos, me parece que se conservan las diferencias, más que hay un ganador. Pues bueno, si hay que decir que una ganadora, pues yo diría que Claudia Sheinbaum, pero porque conserva la distancia, no necesariamente porque en el debate haya habido pues una mejor demostración de ideas, de proyectos, con una profundización mayor que la del debate pasado. Pues eso me parece que no se consiguió. Y pues nada más, pues creo que si digo que ganó Sheinbaum en función de que la distancia se conserva, es porque realmente ya creo que lo veníamos diciendo desde unos programas antes, que pues los debates no generan pues un cambio de opinión realmente, ¿no? Ok, en mi caso nada más un comentario sobre el formato específico del debate último que tiene que ver con los minutos de inicio. De hecho, Horacio, te lo mandé a través de WhatsApp, que chequé los debates de los últimos años de Estados Unidos, Francia y Alemania, esos tres, que se tardaron del saludo inicial de los moderadores hasta la primera pregunta a los candidatos, menos de un minuto. En el caso de Francia fueron 20 segundos. En México fueron casi 9 minutos. 9 minutos de viaje de dron inicial a las instalaciones, luego presentación, luego nos explican como si fuéramos niños el formato del debate, los tiempos, luego todos saludan a México, que eso también me encanta, que en abstracto, hola México, en ningún otro país escucho eso. Es decir, se pierden casi 10 minutos en la forma. No sé si eso es una herencia del pasado priista de remarcar tanto la supuesta objetividad del formato para que no haya quejas posteriores al ejercicio, pero a mí me parece triste que no se pueda iniciar de manera más directa sin todo el fetichismo de forma, como si fuese un ejercicio de prepa como examen final donde todos quieren sacar 10. O sea, es más una queja de que no entiendo por qué tiene que ser tan infantilizado el asunto. Les propongo que usemos algunas, según yo, perlas discursivas que yo traje, es decir, audios,
del debate como una especie de hilo, argumentativo para nuestro programa el día de hoy. Entonces, comencemos con el primer audio de Claudia Sheinbaum. Y obviamente en estos audios, que son nada más, creo que son 6 o 7 que yo traje, pueden incluir en sus participaciones quizás algunas cosas que les resaltaron a ustedes y que no se reflejan en los audios que yo les voy a compartir. Comencemos con lo primero que me llamó la atención, que fue una pequeña discusión entre Xóchitl y Claudia. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la Cuarta Transformación hay resultados y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Candidata Xóchitl Gálvez levantó la mano para responder o comentar algo. Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza. Extraje esta parte porque me pareció curiosa que en ocasiones, en varias de hecho, hubo una especie de pelea entre Sheinbaum y Xóchitl de quién tiene mejores datos que ideológicamente representan o forman parte del credo neoliberal. Por eso Xóchitl se enojó un poco por el énfasis macroeconómico de Claudia, que se supone que históricamente le pertenecen más a figuras del PAN y del PRI, que, como digo, ideológicamente se suscriben a algo de centro derecha o muy de derecha, pero que ahora es abrazado con énfasis por parte de la candidata que supuestamente es de izquierda. No sé cómo vieron esta parte. Si la quieren comentar o si tienen otra cosa. Ok, va. Creo que en general una de las cosas que veo constantemente en esta campaña, pero bueno, ya tiene como tiempo, es la forma en la que las democracias liberales finalmente los paran ecualizándose, ¿no? O sea, y sobre todo los punteros, ¿no? Tienen esta inercia a parecerse todo en los aspectos de fondo, ya digamos, médico ideológico sobre ciertos temas identitarios para que tengan opiniones distintas, pero sobre el tema económico, sobre tienen bastante esto que Diego Fusaro llama el monoteísmo de mercado, pues, ¿no? A final de cuentas, podemos ver cómo la 4T creo que sí cumple varios de de estos objetivos macroeconómicos también, ¿no? O sea que y que finalmente muchas, y no solo en el debate, sino constantemente en la campaña, como el sexenio con mayor inversión extranjera, el todo sólido, sin que no sé bien cómo eso repercute en la vida cotidiana de las personas en general, pero al mismo tiempo cómo este obradorismo social se termina filtrando en todos los demás candidatos, como el caso de Xóchitl, que y segundo aspecto, cómo sistemáticamente repite y repite y repite, no voy a terminar con los programas sociales, ¿no? Y nadie se pregunta, nadie cuestiona justamente cómo ambas dimensiones sostienen el modelo verdaderamente existente de la forma del capitalismo que vivimos específicamente en México, ¿no? De cómo los programas sociales, en vez de crear infraestructura de bienestar, terminan en manos de pues sí, de los mismos intereses económicos de siempre, que a su vez están siendo subsidiados, tienen una especie creo que una de las cosas que termina demostrando es justamente cómo el sistema económico y político que tenemos puede meterse en cualquier lado, menos cambiar la dinámica sustancial entre poder político del Estado y el poder económico. Y justamente creo que las únicas diferencias es en cómo se performa, ¿no? En cómo se frasean esas dinámicas de cara a los públicos. Sí, comparto ese punto. Al rato tengo algo sobre esto con respecto a Maines, porque creo que él se sale de eso. Sin embargo, me parece que es más por su posición en las encuestas que por verdadera convicción. Pero no sé si, Horacio, quieres comentar algo sobre este punto. Sí. También sumaría un comentario que en algún momento hizo Claudia Sheinbaum, me parece, describiendo cómo sería el uso de esta cuestión de los apoyos por parte de Xóchitl Gálvez. Creo que utilizó la palabra clientelar, ¿no? Ajá.
que ella y se impulsaría los apoyos sería nada más en una lógica clientelar, que bueno, digo, desde lo que yo entiendo, y ustedes quizá manejen más sobre este vocabulario, se referiría a cómo estaría utilizando al sector privado para un manejo o para el movimiento del dinero, ¿no? Cómo ese dinero pasaría a través de los ciudadanos, ¿no? Pero con una lógica de consumo a través de ciertas empresas o de ciertos poderes privados, ¿no? Poderes económicos privados. Y bueno, creo me suena mucho lo que dice Moisés sobre cómo pues nada más cambia el fraseo, ¿no? Y que realmente, si se analizan las dos estrategias económicas, pues ambas estarían abonando a cómo se comporta México dentro de los sistemas económicos, tanto, bueno, pues en su lógica interna como hacia el exterior, ¿no? Sí, que por eso urgiría, como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, una opción de izquierda que cuestione la similitud o casi, digamos, homogeneidad de esas dos opciones. O quizás hasta de esas tres, por lo menos de esas dos, porque Maynes se sale un poco, aunque en la práctica MC tampoco tengo muchos ejemplos que lo hayan hecho, pero yo creo que eso habla de que tenemos más tres opciones de centro-derecha, algunos más de derecha, otros menos, pero que no hay una opción que, como dijo Moisés, que cuestione el statu quo. Y nada más quiero dejar claro que no hablo de algo anticapitalista o socialista, sino de algo antineoliberal, que seguiría siendo dentro del marco capitalista en el que estamos, para que no se me acuse de leninista o algo más loco que eso. Creo que una de las cosas que también demostró el posicionamiento de Maynes respecto a algo que podría acercarse más a la socialdemocracia o a la izquierda es ver justamente lo ecualizada que está el modelo democrático liberal, pues, ¿no? Como justamente incluso agregando, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las elecciones gringas pasadas y las antepasadas, cuando Bernie Sanders era candidato y se proponía básicamente como este peligroso bolchevique, y cuando es, pues, bueno, un razonable socialdemócrata, ¿no? Ya lo estaban, y estaban considerando que elegirlo podría convertir a Estados Unidos en Cubazuela del Norte. Creo que también pasa un poco con Jorge, ¿no? Que al final de cuentas, creo que una de las cosas que encontraron en MC fue desamuelizar su campaña y atravesarla más por la agenda de Patricia Mercado, que en todo caso es una agenda, pues es que tampoco es tan radical, ¿no? O sea, de lo que está tratando es así como, pues, trabajos más o menos dignos y un poco de estado de bienestar, pues, ¿no? No me parece como que esta cosa puede sonar como inmensamente radical, en oposición a esta forma de neoliberalismo social obradorista, que es esta serpiente de 7 cabezas, que enarbolan Claudia y de cierta forma Xóchitl también, pues, ¿no? Comparto eso. Yo lo único que diría, pero quizás es para otro debate en el futuro, que sigue estando relevante la dicotomía entre izquierda y derecha. Me parece que eso no se perderá, por lo menos mientras estemos en capitalismo. Sin embargo, yo creo que eso sería un debate aparte, y lo único que añadiría es que para mí lo que dijiste, que lo comparto, muestra que el centro de gravedad político está bastante cargado hacia la derecha. Por eso, como bien dijiste, aparecen propuestas como las de Sanders o las de Maynes, en este caso, como algo muy radical de izquierda, cuando quizás la propuesta similar o la misma hace 30, 40 años hubiese sido quizás hasta el consenso centrista de ese entonces. Pero como estamos ya tan en el centro de gravedad, cargados hacia la derecha, hacia lo neoliberal, entonces resalta algo tanto que realmente, como dices, no es radical, sino sería, entre comillas, lo que se conoce conceptualmente como la socialdemocracia, que nada más es el capitalismo, como le llaman, con rostro humano, es decir, con condiciones para los trabajadores un poco menos feos, un poco menos de explotación, un poco más de vacaciones, un poco mejores salarios y todo eso. Creo que eso es lo único que yo pediría de una izquierda. O sea, esa es mi petición, que yo pediría eso. Y creo que eso no es, como tú dijiste, algo fuera de este mundo. Conecto esto con el siguiente audio,
porque fue de los pocos instantes en el debate, y creo que general en el debate público en México, que se habló de montos. Montos, además, se añadió una propuesta concreta sobre a partir de qué monto de salario al mes ya no se debería de cobrar impuestos. Y fue, no Sheinbaum, sino Xóchitl que habló de eso. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Creo que son más de 20 millones, pero aún así, vamos a decir que son esos 20 millones. Casi me caí de la silla cuando oí eso, porque llevo pidiendo desde años que los salarios, y yo hasta me iría más arriba de menos de 30,000 al mes, que tampoco es tanto, deberían estar liberados de cualquier tipo de pago de impuestos. Y antes de darles la palabra, de que se me acuse de loco, como lo hizo en el programa del post-debate, me parece en Milenio, la economista Viri Ríos, que dijo que eso es una locura, que eso no se puede hacer porque faltaría mucho dinero en la recaudación, es decir, en el presupuesto, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo, una candidata de izquierda hubiera dicho, perfecto, Xóchitl, eso lo hacemos y lo que perdemos ahí de impuestos lo recuperamos con los que ganan, que les gusta, 1 millón de pesos o más al mes. Sería tan fácil voltear eso hacia algo progresista, pero no se hizo. Me entristeció mucho que la que hable de mejorar un poco las condiciones de vida de la gente más pobre sea la candidata del llamado PRIAN y no lo toque ese tema la candidata de la, insisto, supuesta de izquierda. ¿Cómo vieron este punto ustedes? Pues sí, a mí me parece que en las propuestas de Sheinbaum es como que una de dos, o no ha sacado la artillería pesada en varios de estos temas, ¿no? Donde de verdad podría como demostrar por qué por qué este va a ser el segundo piso de la 4T, pues a partir de bueno, cómo va a ser la versión 2.0 de varios de los emblemas de la 4T. Uno de ellos, pues los apoyos. Otra cuestión, sí, en efecto, la recaudación fiscal, ¿no? Si en este sexenio hubo una recaudación mejorada a partir de cobrar impuestos a personas que no estaban pagando y demás, sin necesariamente subir los impuestos a quienes más pueden pagarlos, ¿no? Eso sí, por ejemplo, ese segundo paso no se dio. Y ver cómo, pues siendo esa un área de oportunidad, pues cómo este segundo piso de la 4T podría tener ese tipo de medidas. Y no es así. Y además no se dice qué es lo que sí va a haber en lugar de eso, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pareciera de repente que de Xóchitl Gálvez sí hay ese tipo de propuestas que podrían conectar con lo que hay ahorita, ¿no? Una por parte de los apoyos y ahorita algo sobre la recaudación fiscal. Pero, pues digo, también como veíamos cuando en el programa en uno de los programas que analizamos de las últimas veces, veíamos que las medidas económicas también de Xóchitl Gálvez, pues muchas veces no aclaran a partir de qué se van a llevar a cabo, ¿no? Una de esas cosas, pues sí, a ver, a los que ganen menos de 15,000 pesos no les vamos a cobrar impuestos, pero bueno, en la práctica, ¿a qué se va a referir eso? ¿No? A que no van a tener que... El régimen, se va a crear un nuevo régimen fiscal para este tipo de personas, el cual va a tener ciertas condonaciones. ¿O a qué se refiere? A que pues no van a pagar tenencia. Bueno, personas que de por sí, quién sabe si lo hacen o bueno, digamos, impuestos que realmente no sean tan universales. Al salario. Ella habla del salario, se refiere al ingreso. Sí. Es decir, que sería tratado como una beca, que también está libre de impuestos. Pero sí estaríamos teniendo que... O sea, ¿sí tendríamos que entender eso entonces? Sí, claro. Ella habla de gente que por salario recibe 15,000 pesos o menos al mes, que según su dato son 20 millones de sujetos en México. Así entonces sería este caso de que habría una especie como de régimen fiscal especial. Exacto. Para esto. Exacto. Okay. Que además sería entonces el incentivo
de que se crearan empleos que paguen más que esos 15,000 porque le convendría al Estado, porque si pagas más que eso, entonces como Estado recibo impuestos de esos salarios más altos de esos 15,000 pesos. O sea, y aún así con eso mejoras con una ley la vida de 20 millones de sujetos en México. Quizás no por tanto, ok, pero me parece algo que yo no pensé que iba a escuchar de la candidata de la supuesta derecha. Eso es una medida progresista, como le quieras ver. Y si me permiten Sí, claro, vas. Sí, adelante. Creo que recuerdo de hecho precisamente el comentario que hace Viri Ríos en Sí es el Milenio, porque comenta que la enorme, inmensa masa asalariada mexicana gana menos de 15 millones y justamente provocaría pues este déficit fiscal. Uh-huh. El asunto es, aceptando sin conceder, suponiendo que lo que diga es cierto, entonces nos lleva a la siguiente pregunta que creo que es la fundamental que realmente nadie ha hecho con seriedad, que es justamente una reforma fiscal. O sea, creo que lo que ha estado rondando desde el inicio del sexenio es como, ¿cómo vamos a reconfigurar la recaudación? Pues, ¿no? O sea, y que finalmente creo que en sentido común sería justamente, pues, grabar a los ricos, pues, ¿no? O sea, y más que a los ricos propiamente sería justamente a las empresas que verdaderamente tienen este modelo extractivista que tiene toda América Latina, pues, ¿no? O sea, cuando hablan, por eso justamente en el comentario anterior, cuando hablábamos del que es el sexenio con mayor inversión extranjera, es así como, ok, ¿qué facilidades se le han puesto a las empresas para invertir en México? ¿Qué tan sencillo es? O sea, incluso creo que la misma Viri en su libro No es normal habla constantemente de pues lo fácil que es hacerse rico en México cuando uno ya es rico, ¿no? O sea, y que creo que también es un modelo que no solo tiene que ver con voluntad política mexicana, sino incluso hasta con las esferas geopolíticas que implican los tratados de libre comercio, pues, ¿no? O sea, como esta serie de tratados más opacos que justamente con las que proyectan las potencias su propio poder económico y, bueno, el poder económico de sus propias empresas, ¿no? Una especie de colonialismo fiscal que ocurre en los países y que realmente ninguna propuesta lo está cuestionando. Maynes lo menciona en algún momento, pero incluso se queda sin tiempo cuando menciona, cuando superficialmente menciona una reforma fiscal. Porque creo que hemos llegado también a esto que dices así como que puede que no mejore mucho, pero la vida de estos 20 millones de personas, pero de todas formas pensar así como los niveles de miseria, de pobreza en México son tan grandes que justamente por eso funcionan los apoyos sociales, porque esta pequeña ayuda sí afecta significativamente en sus vidas, de forma temporal, de forma como un parche, pero disculpe la expresión, está tan de la verga la situación que cualquier cambio mínimo se nota en la vida de la gente, ¿no? Y en la siguiente es justamente el neoliberalismo está tan implantado con sus mecánicas y tentáculos que llegamos al punto donde ya no estamos pidiendo una revolución maoísta de repente, no, estamos pidiendo una modesta reforma fiscal. Sí, eso es un buen punto, que además nadie pide que ya no se cobre impuestos a los salarios, digamos, de clase media o media alta, es decir, de 50,000 pesos, 80,000 pesos, 100,000 pesos. Para dar un ejemplo, cuando yo trabajaba en la CNDH aquí en la capital, yo ganaba más o menos 25,000 pesos antes de impuestos y me quitaban 8,000 pesos de impuestos. O sea, una tercera parte de eso se iba en los impuestos. Y me quedaba casi en los 15,000 pesos al mes que Xóchitl dice que ya se deben de dejar libres de impuestos. Es decir, en ese tipo de sueldos, que es la gran mayoría, ahí estamos hablando no de 20 millones, sino de 70 millones que no ganan más de 30 o 40 mil pesos al mes, ahí uno tendría que bajar mucho la tasa de impuesto para, como bien dices, Moy, subirla mucho en las empresas, porque las grandes empresas pagan mucho menos que eso que yo pagaba y eso que mucha gente paga hoy en día. Tendrías que subirla mucho ahí, bajarla en los que ganan poco, hacerlo progresivo y de esa manera yo no creo que, como dice Viri Ríos, que tendríamos menos ingreso a través de los impuestos que hoy y sobre todo que sería mucho más justo. Y eso por lo menos como propuesta, esa es mi gran frustración, que no hay un debate en el debate presencial, pero por lo menos que haya un debate dentro de la izquierda sobre cómo se irá eso. Digo, yo tampoco soy experto en el tema, pero ¿en dónde está el debate sobre cómo se podría hacer?
para que los que menos tengan paguen menos y los que más tienen paguen más. Eso es mi gran frustración. Perdón, Como cortesía a Viri Ríos, o sea, en general su discurso, tanto en textos como en aportaciones, suelen ser, sí, tasar a los ricos, pues, ¿no? O sea, es correcto, sí. O sea, solo como cortesía, pero también como otra acotación de una cosa en el subdiscurso que me parece interesante, que es este asunto de, creo que vivimos una época del populismo fiscal. O sea, y claro, o sea, Milei llega al poder justamente por ese populismo fiscal, ¿no? Y creo que funciona particularmente, la razón por la que no hay esta potencia libertaria en Europa son justamente porque tú sales a las calles y ves tus impuestos funcionando, pues, ¿no? Ves calles limpias, ves, pues, estados de bienestar, ¿no? Y en Latinoamérica los estados están tan inmensamente adelgazados que evidentemente se sienten como robo, pues, ¿no? O sea, esta imagen superficial de un Estado no haciendo nada. O sea, realmente tenemos un discurso continuado durante todo este siglo de que el Estado no sirve para nada, ¿no? Y de que los impuestos son un robo y no son, en realidad, pues, los impuestos son el precio de la civilización, pues. Entonces, no digo que justamente quitarles esta carga a los salarios menores de 15,000 pesos no sea una buena idea en general, pero creo que en el fondo sí guarda, incluso en el discurso de Xóchitl, que una de sus palabras es libertad, esta asociación de la libertad con el adelgazamiento de los del Estado y por tanto la reducción fiscal, pues, ¿no? O sea, creo que hay una cosa que se está ocultando en ese comentario, pues, ¿no? ¿Quieres compartir una algo, Horacio? cosa. Okay. Bueno, tú un poco de la lógica que tú como que alcanzaste a intuir a partir de esta propuesta de Xóchitl Gálvez. ¿A quién le hablas? Incluía, ¿A Cristian o a digamos, a Cristian, perdón. Okay. Bueno, pero puede contestar el que sea, ¿no? Pero en esta lógica que ampliabas a partir de la propuesta de Xóchitl Gálvez, sobre que esto también incluso incluiría como ciertos incentivos para las empresas o para los patrones para subir el... No, bueno... No, al revés, ¿Cómo? que sería el incentivo para la política, es decir, para el Estado o el gobierno en turno, de crear mejores condiciones laborales, en este caso concretamente, que paguen más las empresas. El incentivo, para el empresario, el incentivo siempre va a ser entre menos, mejor. Ahí no va a haber ningún incentivo. Lo tienes que obligar por parte del lado político de que pague más para que yo cobre impuestos. Eso era mi argumento. Que los gobiernos estarían obligados de subir el salario mínimo a tal grado que esté por encima de esos 15,000 pesos. Perdón, eso era mi argumento. Ahora, ahorita con la respuesta, justamente poniendo en el caso de eso de los incentivos, es que pensando justamente cómo las cosas suelen hacerse en Latinoamérica y especialmente en México, o sea, no dudaría que el Estado, al tener este incentivo para que la gente gane superior a los 15,000 pesos para poder recaudar y aumentar esa recaudación, o sea, no dudaría que se elevara el salario mínimo a 15,500 pesos, pues, ¿no? Y que realmente no, o sea, y no nos sorprendería que tuvieran una decisión como esa, ¿no? O sea, suena a algo que podría pasar. Sí, o a ver, o meter una cosa como te doy 10,000 pesos de vales de despensa y 5,500 de sueldo, y bueno, ahí está tu sueldo de más de 15,000 pesos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que ya suceden, de hecho, ¿no? O por ejemplo, y bueno, ya dejo esa sospecha que, bueno, con la de Moisés está bastante bien. Y bueno, yo retomando lo que tú dices, bueno, no serían incentivos, serían obligaciones de parte del Estado hacia las empresas para ofrecer sueldos más competitivos. Pero en ese caso, bueno, si eso lo metemos dentro de la lógica de propuestas de Xóchitl Gálvez, ya no solo estas, sino otras que incluso se mencionaron en el debate, y más a partir de ciertas, como ciertos piquetes en las costillas que recibió, creo que por ahí de Maynes, ¿no? Cuando le preguntaba si ella estaba de acuerdo con que la jornada laboral a eso vamos se ahorita, redujera. Espérate. Bueno, nada más lo dejo ahí. Sí. Pero bueno, fue un comentario donde como que se le terminó cuestionando a ella si, o más bien donde su respuesta fue mucho por el lado de, bueno, pero hay que ayudar a los empresarios. O sea, siempre va a ser esa la ruta a partir de la cual, bueno, eso alcanza a intuir uno, a partir de la cual ella va, pues, a mejorar condiciones para los empleados.
favoreciendo a los empresarios. Entonces, esta lógica que tú extendiste hacia las obligaciones para los empresarios, ¿tú crees que esa lógica de Xóchitl Gálvez permitiría esas obligaciones? O sea, ¿sería congruente con ese tipo de obligaciones hacia los empresarios, hacia los patrones? No, claro que no. Y yo digo, no es muy difícil asumir que Xóchitl miente y que únicamente lo dijo para convencer y emocionar a pendejos como a mí de que eso puede ser una buena idea y que quizás vayamos el 2 de junio a darle el voto. Evidentemente yo no soy de ese tipo de idiotas que voy a caer en ese tipo de trucos. Es mentira, me queda claro, porque no encaja en su plataforma electoral, en su proyecto, en muchos sentidos. Es una contradicción interna. Lo que yo resalto de eso es que sea o no una mentira usada discursivamente para convencer a votantes para darle el voto, ¿por qué no hay la discusión más seria por parte de la candidata que dice primero los pobres? Eso es mi tema. Que si la derecha ya te abre discursivamente la puerta para hablar de esas cosas, la tienes que tomar, tienes que entrar como quiere decir, ok, perfecto, nosotros decimos que a partir de 30,000 vamos a cobrar, como dijo Moy, exactamente ese es el tema. Y que eso no se haga, eso es mi queja, porque para ya avanzar al siguiente punto, en países, entre comillas, más civilizados, lo que pasa es que si tú no ganas un monto más o menos aceptable para que te alcance al mes, incluyendo todos los gastos de salud, de renta, de participación en la sociedad, no pagas impuestos. O sea, hasta en países como Alemania y Francia, el 30% de la gente que trabaja no paga impuestos porque el salario es tan bajo que ya no le quita nada. Es decir, que yo ni siquiera, y tampoco Xóchitl, está proponiendo algo que no ya esté sucediendo en otros países. Sería nada más copiarlo y adecuarlo a las condiciones de México. Y vaya que urge, y para terminar este punto, sea, o como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido, el que tendría más en la bolsa es el que más lo necesita. Ya sea porque tiene el arreglo corrupto con la empresa, ya sea porque le pagan un poco más, sea, como dijo Moy, sería una pequeña mejora de dinero para millones de mexicanos. Entonces, incluso siendo nefasto como lo plantean ustedes, creo que sería una mejora sustancial, material, de la que la gente se daría cuenta en su vida cotidiana. Y eso es lo que yo pido de manera inmediata. Vamos al siguiente audio porque conecta con todo lo que estamos hablando. A propósito de evasión fiscal, le quedan a usted 10 segundos, a usted Xóchitl 46. ¿Han considerado una reforma fiscal más allá de la misceláneas que se han venido haciendo a lo largo de los años? Jorge. Soy el único que ha hablado de eso en las universidades, en todos los foros, frente a los empresarios. Yo no cambio de discurso dependiendo de frente de quién estoy. Pero miren, no hay dos visiones, hay tres visiones. El pasado, el presente que no da los resultados que prometió. Tiempo, candidato, tiempo. Ni un segundo. Xóchitl Gálvez, le quedan 46. Les voy a hablar de dónde voy a sacar los recursos. Pemex ha perdido y le hemos dado apoyo fiscal por 2 billones de pesos. Billones. No millones, billones. Billones. Sí, Eso billones. equivale a construir 8 millones de vivienda, dándole 250,000 pesos a cada persona. Pemex es un robadero. ¿Cuánto? Así es que en ese sentido, en mi gobierno, sí vamos a hacer proyectos viables, vamos a aplicar austeridad. De a de veras. No. Supongo que será sin estacionamientos, porque si no ya sería muy, muy caro, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, como dijiste, Moisés, hace rato que Mañas, cuando estaba intentando proponer cómo él le haría para hacer algo así como una reforma fiscal progresiva, se le acabó el tiempo y le dijeron ya cállate. Luego avanzaron al siguiente tema, ya ni siquiera se abordó esto que como creo que nadie diría que no es algo fundamental para este país. Pero otra vez me pareció curioso que el único candidato que no tiene posibilidades de ganar es el que aborde el tema de que hay que hacer algo con los impuestos en México. Y a ver, la pregunta que yo tengo para ustedes, o que me gustaría hacerles, a ver si tienen alguna respuesta que yo no tengo, es, ¿esto tiene que ver con simple estrategia electoral? Porque cualquier analista serio que yo en los últimos semanas o meses haya leído y o escuchado dice que el dinero recaudado no va a alcanzar para la plataforma de presupuestos y de propuestas que tiene Claudia Sheinbaum, que todo el mundo sabe que ella va a ganar. Entonces, la hipótesis es que ella va a hacer la reforma fiscal una vez ganando.
y únicamente no lo pronuncia ahorita en campaña porque los estrategas de marketing dicen que en México tú no puedes hablar de que vas a subir impuestos porque con eso menos gente vota por ti, pero por simple necesidad fiscal, aún así, en los siguientes 6 años se tiene que hacer eso, de lo contrario estaríamos algo así como en bancarrota fiscal en México. ¿Cómo ven ese punto? ¿Creen que sea estrategia de Sheinbaum, pero que aún así lo va a hacer una vez que haya ganado? Hay una cosa que creo que dada la naturaleza de lo aburrido de las elecciones, considerando que pues bueno, tenemos los resultados prácticamente desde hace 1 año y medio, creo que en general a la comentocracia tienen este gusto por la politicomancia, es así como vamos a preguntarnos qué va a hacer Claudia cuando sea presidenta, ¿no? Vamos a empezar así como, ¿se separará o no se separará del presidente? ¿Continuará o no con la, podrá disciplinar a Morena o no podrá? ¿Hará o no hará una reforma fiscal? Pues, ¿no? O sea, justamente, ¿cómo es la naturaleza propia de esta campaña en específico? Que justamente es mucho más interesante preguntarnos por qué va a ser la ganadora ya prácticamente cantada, que por lo que está ocurriendo. Y bueno, sí, el nivel de estrategia, si yo estuviera también en uno de los cuartos de guerra de las punteras, sí. Creo que hay una cosa ahí de tradición política que en México parece como de mal gusto hablar de impuestos. Pero creo que justamente es una de las cosas que también capitaliza Maines en su posición de pues administrar su tercer lugar de cara al segundo, pues, ¿no? Al ser el que habla sobre estos temas, está intentando jalar a ciertas izquierdas decepcionadas con Morena o ciertas izquierdas ahí indefinidas en las propuestas punteras, poniéndolo en agenda. Pero la cuestión es así como, yo diría que sí, yo diría que sí lo tendría que hacer Claudia sencillamente por la misma inercia histórica hacia la que vamos, pero que no lo hiciera tampoco es una cosa que me sorprendería dadas las condiciones políticas que hemos vivido en el país, pues todo lo que va del ciclo, pues. Bueno, yo más bien me iría hacia la idea, bueno, a ver, como dice Moisés sobre esta politomancia, o cómo lo dijiste, no lo recuerdo. Pero bueno, este intento de adivinación, digamos. Lo dije peor, pero me gustó más cómo lo fraseaste tú. Bueno, este intento como de adivinación del futuro, ¿no? Pero bueno, pues es que sí, quizá varias de las cosas que vemos en este debate y ya en las campañas en realidad, pues a lo mejor tendríamos que estarlas leyendo con el filtro de la lógica de que ya está por anticipada la victoria de Claudia Sheinbaum. Y entonces, bueno, quizá varias de las propuestas de sus oponentes, sus adversaria, tienen mucho que ver con condicionar o reducir el margen de maniobra de Claudia Sheinbaum ya en funciones, ¿no? Para ciertas decisiones, ¿no? Es decir, como ir orillando a que se meta en ciertos conflictos con ciertos sectores. Y pues quizá eso también explicaría por qué, digamos, no hay claridad sobre varias propuestas de continuidad de Claudia Sheinbaum en función de las acciones de López Obrador, ¿no? Sí, si pudiese agregar otra cosa ahorita con lo que comenta Horacio, yo creo que una de las cosas que también ha fortalecido profundamente la campaña de Claudia es justamente la cantidad de alto empresariado, de alta burguesía que apoya la campaña, pues, ¿no? Que incluso esta Xóchitl no, a pesar de ser la candidata abiertamente de derecha, no tiene estos apoyos económicos. Entonces a mí no me sorprendería que justamente o sea, y es por pragmática, pues, ¿no? Es justamente vamos a apostar a la ganadora. Y justamente para sostener esos apoyos, pues este discurso sobre los impuestos tiene que, más bien, esta falta de discurso sobre los impuestos tiene que sostenerse. Y otra vez, dadas esas condiciones, no me sorprendería que no pasara o que justamente, de hecho, más bien, yo creo que lo que va a pasar va a ser una cosa en medio, ¿no? Una reforma fiscal sin dientes, hay más o menos como para paliar las cosas, viendo las proyecciones del nearshoring, que eso va a dar como suficiente derrama y capacidad fiscal más o menos ahí para capotear los programas, pues, ¿no? O sea, es lo que yo podría leer dadas la información disponible, pues, ¿no? Pero otra vez también es politomancia.
Sí, me construiste el puente perfecto para el siguiente audio. Sí, me parece muy importante que hablemos del tema de la desigualdad. Por supuesto que este no es un gobierno que ha reducido la desigualdad y no es una visión la que gobierna comprometida con la reducción sustancial de la desigualdad. Por eso yo sí he planteado la necesidad de una reforma fiscal que ninguna de las dos candidatas se atreve a plantear, aunque es una inminente necesidad en el próximo sexenio. Por eso hemos planteado que no nos ha ido a todos igual, ni siquiera con la pandemia. El ingreso per cápita en México prácticamente no ha crecido este sexenio, pero las utilidades de las 6 empresas más ricas en la bolsa de valores sí tuvieron una utilidad histórica en el año 2022 con 600,000 millones de pesos. El valor neto de esas empresas pasó de 2.3 a 3.5 billones de pesos. Que esto reafirma lo que ustedes acaban de comentar, de que la mayoría, por lo menos de los empresarios en México, están muy contentos porque les ha ido muy bien. Por lo tanto, lo más seguro es que, como ya lo comentaron ustedes igual, apoyan o por lo menos no combaten la campaña de Claudia Sheinbaum, porque dicen, bueno, si ella va a seguir con el mismo planteamiento que López Obrador, pues a nosotros nos va a ir otra vez súper bien, vamos a seguir ganando abismalmente y que ellos se pelean sobre si los programas se entregan con tarjetitas o no y si el monto son 1,000 pesos o 1,500, eso les da absolutamente igual, con eso no les afectas en absolutamente nada, hasta peor porque luego salen ganando con algunos programas de bienestar del gobierno actual que favorecen a la lógica de los empresarios porque les das fuerza laboral gratis o les entregas los bancos del bienestar que son de Banco Azteca, etcétera. Es decir, que hasta en la ayuda a los pobres se benefician muchas veces los que ya tienen millones y más millones. Y no solo eso, también justamente creo que ¿cómo se dice? Bueno, sí, los apoyos directos, pues el apoyo en efectivo, pues esos no terminan en paraestatales o la leche del bienestar o no, se le compran a las empresas, o sea, tú estás subsidiando el consumo privado en México. Y que finalmente estas cosas que deberían ser y que no digo otra vez que no mejoren de una forma significativa la vida de las personas que menos tienen, pero que finalmente deberían ser una solución temporal, porque porque te estás quedando sin ese dinero podría dedicarse a infraestructura de bienestar y de prosperidad a largo plazo, pues, ¿no? O sea, en vez de estar construyendo y fortaleciendo un sistema de salud, lo único que estás haciendo es dándole dinero a las farmacias similares, por ejemplo, pues, ¿no? Porque justamente ahí se va claro. ese dinero cuando te enfermas, ¿no? A FEMSA, porque justamente la gente no está comprando en las tiendas de Liste, ¿no? Está comprando en Oxxo, o sea, estás financiando la prosperidad privada. Sí, exacto, que es algo que yo dije hace algunas semanas también, que se puede ver también estos apoyos como una forma de subsidio a los empresarios. O sea, hasta como algo regresivo, como algo neoliberal que perpetúa la desigualdad brutal existente. O sea, ni siquiera se tiene que hacer la lectura que los apoyos son por el bien de los pobres, sino se podría decir que son por el bien de los ricos y se benefician con migajas los pobres casi de manera accidental, pero que realmente no son tanto para los pobres, sino que es un programa, como bien dices, Moisés, para subsidiar a los empresarios. ¿Quieres decir algo, Horacio? O sea, clientelar, pues esas son las dos propuestas, entonces, o sea, volvemos a lo que Moisés retrataba al principio. Yo no creo que sea tan clientelar porque en algo que las candidatas, yo no sé si Mañez ahí también entró, pero se debatió luego la universalidad de los apoyos. Que eso para mí sería la antítesis de lo clientelar, porque lo clientelar nada más es para ciertos grupos y con eso te generas, como se dice, clientes. Pero en este caso se hace para mí hasta peor porque escuché hasta en mesas de post-debate algunos participantes de la tercera edad, y tampoco tengo que ser un genio para saber que son millonarios, por lo menos en pesos, que decían que ellos están felices que también les llegan esos apoyos. Esos, no sé, 3,000 pesos al mes, un poco menos, un poco más, que son, pero ese es el problema de que sea universal. O sea, quitas lo clientelar, pero con eso también le llega a la gente que no lo necesita. Que yo pues tampoco estoy tan a favor de eso.
Es que justamente una de las cosas que me parece curioso como fenómeno el obradorismo es este asunto de, es que van a ganar por los programas sociales justamente por este tema clientelar. Entonces, ¿cómo ganaron antes de llegar al poder si no tenían estos sistemas clientelales, pues, o estos supuestos sistemas clientelales? Y yo creo que más bien tiene que ver con un asunto de relato, de un asunto de narración, que se sostiene además también, o sea, permite justamente este asunto como de, no sé, esta visión moral hacia la pobreza, que además se sostiene en esta degradación de la narrativa de lo público. O sea, justamente es así como destruyamos todo lo que hace el Estado es ineficiente, todo lo que hace el Estado es caro. Por eso está tan bien que nos den los apoyos directos, porque nosotros podemos gastarlos donde queramos, ¿no? Y tiene las dos ventajas electorales, ¿no? Una, ganar el discurso, ganar el relato de este paternalismo obradorista que claramente está dando resultados electorales. Y por el otro lado, degradar y adelgazar aún más al Estado. Sí, comparto todo lo que dices. Yo no sé si tengas otro punto, Horacio, si no vamos al siguiente audio. Adelante. Que tiene que ver con algo que tú ya dijiste hace algunos minutos. Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Me encantó cómo se hizo bola. Se dijo tanta inseguridad para transitar. Creo que ni siquiera ella supo lo que quiere decir con eso. Pero por lo menos ahí quedó claro que Mañez, aunque nada más sea en el debate y no sea real, asumió la posición a favor, entre comillas, de los trabajadores versus alguien que asumió la posición de los empresarios. Insisto, para mí eso no es malo. Es normal que haya una candidata de partidos con la visión que favorece el interés de los empresarios. Pero ahí quedó claro que si alguien quiere que la gente trabaje menos, va en contra del interés de los trabajadores y viceversa. Es una lucha de interés. Es la lucha, entre comillas, de clases, se podría decir. Es más complicado que eso, pero en forma general, un poco populista, si me permiten, se podría decir de esa manera. Y otra vez, Sheinbaum no dijo nada al respecto. Estaba como momia entre los dos, y cuando ellos hablaban de algo tan fundamental, de tiempo de vida de la gente, la candidata que va a ganar no intervino ni siquiera para un comentario. No sé si quieran decir algo sobre este aspecto. Solo puedo pensar en el meme de la esposa del reverendo Alegría. ¿Alguien quiere pensar en los empresarios? Sí. Creo que honestamente creo que este es el momento más importante del debate, porque yo creo que sí revela por completo la mascarada, ¿no? Se puede echar como un vistazo a lo real, viendo claramente el guiño que quiere hacer esta Xóchitl. Xóchitl quisiera tener el apoyo empresarial que tiene Claudia, y justamente les está enviando estos silbatos de perro, dirían, para analizar los discursos de Trump en su momento. Es así como, oigan, yo voy a considerarlos antes de todo eso. Álvarez Maínez y MC intentando empujar, aunque solo sea por marketing, por discurso, por estrategia electoral, esta agenda más progresista. Incluso creo que en el silencio de Claudia se revela justamente esta obscenidad, ¿no? Esto ya está ocurriendo. Tenemos toda la carrocería legislativa para ya haber pasado las 40 horas. Y no lo hemos hecho. O sea, las 40 horas no han pasado por nosotros. ¿Quieres que una propuesta de ley no pase? Mándala a comisiones. O sea, fácilmente. Sí, exacto, ¿no? sí. Entonces, revela esa obscenidad de estamos dándole esa preferencia a los empresarios. Nos está valiendo madre por completo la situación de la clase obrera, pero no lo vamos a decir, ¿no? No lo vamos a decir abiertamente. O sea, creo que eso, en esa opacidad es muy honesta. Sí, cuando realmente... También, perdón, vas, perdón. Cuando realmente la pregunta de Maínez tenía un ángulo del cual se pudo haber agarrado Sheinbaum sin delatarse de esa manera tan obscena, tan grosera, ¿no? Prácticamente hablándole de una condición de
pues de sometimiento de los empleados o de condiciones degradantes de los empleados. Bueno, ¿quién en su sano juicio podría estar a favor de eso, no? Y podría haberse agarrado de ese ángulo de la pregunta, decir, no, pues, ¿cómo voy a estar en contra de que los empleados tengan condiciones más dignas, no? O sea, hubiera sido contestar pregunta por pregunta, pero bueno, dando a entender que bueno, pues obviamente no está en contra de mejores condiciones. Pero, pues sí se fue totalmente por ese ángulo de no. Este tema es polémico porque tiende a hacer enojar a los empresarios. Entonces, pues me tengo que ir hacia develar que no estoy pretendiendo darles condiciones que les incomoden, digamos, ¿no? Sí, que además para mí era un penal para Claudia Sheinbaum, porque ella en ese momento, como dijo Moy, hubiese podido exhibir a Xóchitl Gálvez como la candidata de los empresarios. Es decir, aquí tienen a la candidata que no quiere afectar ni siquiera mínimamente los intereses de los potentados. En cambio, nosotros, y hasta le hubiera dicho a Mañez, bueno, vamos a hacer una alianza, gane quien gane en el Congreso, para pasar que la gente trabaje, yo hasta diría menos, o sea, tendríamos que hablar de máximo 38 horas, sobre todo tomando en cuenta la esperanza de vida, que luego ni siquiera es tan alta, o sea, la gente se muere a veces trabajando y casi no goza de su jubilación si es que la tienen, pero en vez de eso, como momia, ahí sí aplica lo del meme de Claudia que parece momia y ahí sí fue momia. Vamos con el siguiente. Pero yo no sé si perdón. también era estos momentos del debate donde ya a Sheinbaum siempre le quedaba bien poquito tiempo, ¿no? Y donde prácticamente le tendrían que hacer preguntas de sí o no. Y en cambio a Xóchitl Gálvez le quedaban como 2 minutos y entonces fue un momento donde se soltó a decirle todos los chismes que hay contra Sheinbaum, ¿no? No los sé si hijos es de uno de esos AMLO. momentos. Y es Andy. que creo que ahí está esa dimensión de estrategia electoral. O sea, he tenido la oportunidad de estar como en varias preparaciones de debate y justamente hasta las bolsas de tiempo se calculan pues en los ensayos, pues, ¿no? Y a mí me queda claro que Claudia permite que se acabe el tiempo justamente para evitar las preguntas incómodas, ¿no? O sea, justamente su respuesta al respecto. Y otra vez, sobre estrategia electoral, Xóchitl en su momento es elegida porque en una delirante falta de capacidad de salir de sus propias burbujas y campos de resonancia, de burbujas de resonancia, la oposición considera que Xóchitl puede rascarle de alguna forma votos obradoristas a Claudia. Cosa que no sé en qué momento pensaron que eso fuera ligeramente posible, ¿no? Y lo que hemos visto es que Claudia, dada su perfil específico, esta forma que tiene como de moderar el discurso, no pelearse con ni el empresariado ni el lumperempresariado mexicano, sí le roba votos a Xóchitl. Entonces justamente es así como no responde no solo porque tiene pocos argumentos para responder, no porque se le pudiera revirar, sino porque además también electoralmente tiene ventajas al decir, oigan, este ecosistema tan saludable para ser alto empresario en México seguirá pasando conmigo. Sí, yo nada más quizás un pequeño paréntesis y puede que me crucifiquen en los comentarios, sin embargo tengo que decirlo. Dijeron ya ustedes, bueno, es que ya se le acabó el tiempo, quedaban segundos o ya su bolsa de tiempo se había agotado. ¿Se imaginan ustedes, alguien como Trump o Milei, entre otros? Ellos hubieran gritado, no les hubiera importado, hubieran hecho shut the fuck up, déjame hablar, hubieran hecho el punto, se hubieran levantado, es decir, un poco de transgresión en el formato de debate, y no pido que sean como Trump o Milei para que no se me malentienda, pero un poco de show, porque al fin de cuentas es eso, un poco de espectáculo, de atrevimiento, de momentos memorables como Trump contra Clinton, que todo el mundo se acuerda de eso. ¿Por qué no hay ese tipo de atrevimiento? Que no creo que necesariamente la gente lo vea como algo malo mientras no se vuele la borda por completo, pero digamos que haya un poco de transgresión. ¿Por qué no hay ese tipo de atrevimiento en los candidatos? Eso también me parece luego tan formalista y tan chafa. Pues es que yo creo que en el caso de Claudia no tiene por qué hacerlo, está administrando una enorme ventaja. O sea, de hecho, entre más aburrida sea la elección, es mucho más conveniente. La incapacidad que tiene Xóchitl para generar este estado de urgencia de tenemos que salir a votar o llegará de nuevo Cubazuela del Norte. El diablo. Ajá.
es incapaz de generar eso que Andrés Manuel sí pudo hacer durante las 3 elecciones que estuvo en la boleta, ¿no? Andrés Manuel tuvo la capacidad de movilizar a tanto electorado porque tenía esta capacidad del relato de construir una narrativa de que era de inmensa urgencia. Y creo que incluso este asunto de que tengamos estas campañas desde hace 3 años prácticamente, ha generado un profundo hastío, pues, ¿no? O sea, creo que incluso hasta las lecturas más interesantes en términos electorales son locales, más que nacionales, porque otra vez, creo que la discusión ahorita más importante es quién se queda con el segundo, si Maines tendrá la capacidad de llegar al segundo lugar, porque nos queda claro que va a pasar con la puntera, pues, ¿no? Sí, o sea, y Xochitl, la verdad, sí, y solo para concluir, porque creo que también Xochitl lo intenta, ¿no? Lo vemos con el gesto que hace con la mano, lo hacemos cuando se brinca ese acuerdo de no mostrar gráficos, y también este gesto chafísima de la playera de la Santa Muerte, que es como donde ves la incapacidad de la oposición, o sea, literalmente una playera les va ganando a la oposición, literalmente una playera. Y lo intenta, pero no tiene la potencia y la capacidad de performance que tiene personajes como Milei, como Trump, como Bukele, o incluso como el mismo Andrés Manuel. Sí, hasta como Sí, López es que Obrador, la respuesta de Sheinbaum a todo eso es pues casi un no te topo, ¿no? Y pues con Pon la eso denuncia, pues se Horacio, neutraliza pon la mucho a denuncia. Xochitl. Y se neutraliza mucho a Xochitl Gálvez. Y pues incluso pues se le ve a veces en momentos donde a ella le tocan ciertas preguntas que la terminan incomodando todavía más. No sé, las de Fox, todo lo que salió de Fox, pues en algún momento tuvo que como que medio explotar con eso, decir, no, pues yo me mando sola, ¿no? O sea, y pues eso ya no va dirigido a Sheinbaum, o sea, o sí, pero nada más de refilón, de una manera que ya no se alcanza a notar tanto, ¿no? Sí, quizás yo soy el problema, que pido algo más pasional, que mi lectura, por lo menos de pura intuición que no puedo aprobar, sería que no necesariamente sería algo que la gente vería como negativo, sino quizás hasta lo podrían confundir con una especie de autenticidad. Pero bueno, vamos al último audio. Perdón, vas. Perdona, otra vez. Creo que, por ejemplo, esto se refleja muy bien en la marcha rosa. O sea, intentan construir el discurso del autoritarismo, pues, ¿no? O sea, intentan dimensionar la villanía de la 4T como autoritaria al borde de la dictadura y ese tipo de cosas. Suponiendo que el INE es un personaje que la gente quiere defender, y yo me pregunto, realmente, si el mexicano promedio se levanta en las mañanas así, pensando, "¡Ah! La democracia está en peligro, tenemos que levantar a salvarla", ¿no? O sea, y justamente no saben conectar no tienen ni idea que la oposición, quien lo necesita, de cómo insuflar esa emoción, ¿no? Cómo administrar esa pasión en sus posibles votantes, y claramente eso les va a repercutir electoralmente. Sí, o sea, yo lo único que diría es, bueno, a menos que quieres decir algo, Horacio, perdón. O sea, yo lo único que añadiría es que ya que mencionas la marcha rosa, es decir, la marcha del 8M, creo que te refieres a esa, es que sobre esos temas lo puedo comprender, pero yo más bien me imaginaba, porque el contexto específico del cual estábamos hablando era que cuando discutieron por unos segundos Mañez con Xochitl sobre la reducción o no de la jornada laboral de los trabajadores en México, a mí me hubiera encantado, pero bueno, quizás yo siempre no encajo en la mayoría, pero a mí me hubiese encantado que en ese momento, aunque sea nada más 30 segundos, hubiese quizás hasta gritado la futura presidenta de México que ella va a defender la dignidad, el tiempo de vida, el salario, el bienestar, lo que ustedes quieran de los trabajadores de México. Ese gesto pasional que, como creo que fue López Portillo, ¿no?, que dijo que no lo cumplió, que iba a defender el peso como un perro, que luego no lo cumplió, que es otro debate, pero digamos, esa pasión en se ganó un apodo, eso sí. Bueno, sí, exacto, sí, pero nada más eso. Pero digamos, esa pasionalidad, yo no necesariamente diría que eso impacta negativamente en la percepción, sino yo creo que eso sería como un rasgo añadido a la personalidad de alguien que es percibido como todo menos eso, como fría, como calculadora, como la profesora, como la científica, pero que a la hora de defender a los, entre comillas, pobres, ¿por qué no podría mostrar un poco más de pasión? O sea, esa es mi única duda sobre eso. Pues yo sencillamente creo que no es su personaje, ¿no? O sea, que finalmente, sencillamente, creo que es incapaz de hacerlo, pues, ¿no?
O sea, sí. Eso pero puede como- ser. Es la dama de hielo. Eso puede que le salga, ¿cómo fue hace 6 años esta, cómo se llama? Purificación Carpintero, Carpintero. que ella quiso Sí. hacer el personaje y bueno, lo único que logró Trinity. es que nos burláramos de ella. El tema del segundo bloque, creo que en el debate, o creo que fue el tercero, fue lo del cambio climático, que tampoco sé cómo vieron ustedes las preguntas, pero lo hablaba antes de grabar con Horacio, que la generalidad en las preguntas también fue lamentable, porque creo que pasaron mínimo 2 videos en los que la pregunta era, bueno, ¿qué van a hacer con respecto al cambio climático? Y luego tienen 1 minuto para contestar. En vez de que se fueran a medidas que pueden ser muchas, pero alguna específica para que los candidatos puedan dar sus ideas sobre esa idea en concreto y no en abstracto, que era casi como si le preguntaran a la Miss Universo que cuáles son sus deseos para el mundo. Pero sobre esto, para que ya vayan ustedes, Mañez por lo menos dijo para mí un punto que no se debate desde mi punto de vista lo suficiente en el espacio público. Y también no hay nada más verde que luchar contra la desigualdad. El 1% de las personas más ricas de este país contaminan lo mismo que el 80% de las personas más pobres. Por eso cuando hablamos del combate a la desigualdad, tiene una perspectiva sustentable y verde. Que ese es un tema que ya también he hablado con Horacio y tiene que ver con la famosa huella de carbón en México, que se tendría que calcular, y ya se hace, pero casi no se habla en el espacio público, por persona, es decir, per cápita. Y como dijo Mañez, el 1% es responsable del 80% de la contaminación. Todo ese estilo de vida que incluye vuelos varias veces al mes, tener la camioneta, usarla todo el tiempo, etcétera, consumir más, es decir, comprar ropa, computadoras mucho más seguido, toda esa capacidad de consumo combinado con el estilo de vida tiene una huella de carbón mucho más grande que la gran mayoría de mexicanos que a veces ni siquiera tiene gran capacidad de consumir. Eso también otra vez por las candidatas de Xóchitl no me sorprende tanto, pero de Sheinbaum no lo comentó de nuevo, no dijo absolutamente nada de que tienen que renunciar a ciertas cosas los que más tienen por el bien, ya no de México, sino del planeta, carajo. Es que creo cómo que- vieron. A ver, vas. Es que justamente creo que el el cambio climático es un hecho innegable, porque luego voy a polemizar al respecto y no quiero que parecer negacionista. Pero sí creo que puede ser utilizado como herramienta de dominación colonial, considerando así como el 70% de todas las emisiones las causa China, Europa y Estados Unidos, y justamente y que ellos ya se industrializaron, ellos ya utilizaron todo el carbón, ellos ya quemaron todos los dinosaurios posibles para estar en este punto industrial, y justamente que ahora nos echen la bolita al tercer mundo cuando, o sea, México produce el 1% de las emisiones del mundo, y no digo que no que sea un despreciable en el gran esquema de las cosas, pero justamente a mí me parecería mucho más importante pensar en un proyecto gradual, utilizando lo que ya tenemos para justamente generar prosperidad y bienestar dentro del país, generar energía barata que tenga acceso las grandes masas populares, antes de justamente preguntarnos sobre los acuerdos de la importancia la relevancia que tengamos respecto a los acuerdos de París, ¿no? Cuando justamente nosotros no somos las potencias que están produciendo los efectos climáticos y ambientales, pues, ¿no? Porque además también cuando se ponen a hablar sobre las cuestiones, las soluciones limpias, las energías limpias, así como, pues las fotoceldas no nacen en macetas, pues, ¿no? No es que lleguen, ¿cómo se llama? No es que cuando cambien de piel los jaguares sacan fotoceldas, ¿no? No, o sea, no son sostenibles también. O sea, la cantidad de huella de carbono que deja generar las celdas solares, o por ejemplo, cuando hablan de locomoción eléctrica, sí, quemando combustóleo. No, o sea, esa serie de matices importantes que además también, y es una cosa que realmente no creo que en ningún momento se vaya a tocar en los debates, estas tensiones de política exterior que influyen en nuestra eficiencia energética, por ejemplo, o en la forma que nosotros nos reindustrializamos o que nosotros generamos otras soberanías productivas, no están en tela de juicio cuando hablamos de esto, pues, ¿no? Y justamente creo que al hacerlo eso se pierde esta condición política económica y se convierte sencillamente en jardinería, pues, ¿no? Se convierten en estas discusiones de estoy a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, ¿no? O sea, termina siendo solo una discusión del Capitán Planeta en los años 90. Sí, sí. ¿Vas, Horacio? ¿O yo? Sí, es de estas discusiones donde realmente es como, bueno, a ver, ¿quién en su sano juicio va a opinar públicamente
que está en contra de medidas que cuidan el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, ya cuando se trata de hilar fino, pues realmente el discurso ambiental de los partidos se vuelve muy general, muy de lugares comunes. Y bueno, pues también tiene que ver con que el discurso del cambio climático, obviamente también como Moisés, separando la realidad de la serie de fenómenos a nivel pues de la naturaleza, ¿no? Que bueno, esos pues son innegables e incluso habría que todavía hablar sobre la dimensión de esos fenómenos. Sin embargo, cuando se habla del discurso político que toma el cambio climático como tema, pues bueno, ahí muchas veces están mezcladas pues varias cosas, ¿no? Como el impulso a ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, los vehículos eléctricos, bueno, pues ya es... Hablando de los vehículos eléctricos como una supuesta solución, pues estaría hablando de ciertas industrias que ya están diseñadas de cierta manera, ¿no? Y también, quién sabe si esto, también a nivel de discurso político que toma como tema el cambio climático, pues también tiene una reminiscencia hacia estilos de vida de la población, ¿no? Y quién sabe si eso también, digamos, si un político que es el que tiene las de ganar, como Claudia Sheinbaum, se mete en ese tipo de discusiones, quién sabe si también termina pisando callos, ¿no? Es decir, si también termina reduciéndose su margen de maniobra en ese tipo de temas, ¿no? Yo nada más, de manera breve, sobre lo que dijo Moisés, sobre todo, comparto la preocupación que tiene sobre la posible, digamos, neocolonización con este tipo de discursos promovidas sobre todo por parte de la ONU y ciertas potencias del imperio, por ejemplo, de Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros, que como dices, gozaron, digamos, de contaminar el planeta los últimos, pues casi siglos, o por lo menos siglo y medio, y ahora vienen y quieren limitar a potencias emergentes como, entre otros, China e India, y les dan como lecciones sobre de que, bueno, ellos no pueden seguir con su política industrial por el bien del planeta, y eso implica que no pueden tener un estilo de vida que esos países promovieron durante mucho tiempo. Sin embargo, por eso yo diría que es urgente por parte de lo que se quiere llamar, o se asume como izquierda, hacer divisiones internas en los países, porque yo ya no divido entre imperios y ni siquiera entre países, sino para mí el estilo de vida, para decir algo, en la parte más rica de Monterrey, de la Ciudad de México o de cualquier gran urbe, es el mismo estilo de vida que el de la parte rica de Londres, París, Nueva York, Chicago, lo que ustedes me digan. Ese tipo de gente tiene un estilo de vida y por ende una forma de contaminar muy similar. Estamos hablando entonces más bien de divisiones internas que universalmente entonces constituyen ciertas clases de sujetos en su forma de contaminar. Por eso traje el audio de Mañas, porque, digamos, para mí la lucha para frenar los efectos del cambio climático se tiene que combinar con la lucha en contra de la desigualdad, porque los que menos tienen, menos contaminan, pero son los más afectados por las consecuencias del cambio climático. Eso para mí es la tragedia, porque el que más tiene se compra otra casa, se compra el aire acondicionado, paga su cuenta para no sé qué, para pagar más luz. Es decir, ellos tienen más posibilidades de escapar, por lo menos los siguientes años, de los efectos del cambio climático. Sin embargo, la gente pobre no. Y lo vemos ya en muchos países de África que literalmente están secos, ya no tienen agua, y ya se pueden imaginar quiénes son los que primero se mueren literalmente por falta de agua. Y eso nada más es el comienzo de los efectos que más afectan a los que menos tienen. Entonces yo haría la división, por eso, y con eso acabo mi punto, para mí sería tan provechoso hacerlo, si soy de izquierda como Claudia Sheinbaum dice que lo es, decir que quienes se tienen que preocupar por su estilo de vida y quienes van a ser afectados por medidas políticas no es la gente que una vez al año va a Acapulco, que tiene un carro en la familia y que a veces, no sé, se compra 3 zapatos o va a veces a Zara a comprar, sino estamos hablando de gente que usa el avión 2 o 3 o 4 veces al mes, que eso es otra vez es el 1% en México. Ellos son los que contaminan, no la gran mayoría. Entonces, ahí sí para mí podrías meter la dimensión de clase y con eso ya evitas el peligro que se señale a países completos
como el problema, porque el problema siempre es cierta clase social en esos países y nunca el país en conjunto. Eso para mí sería un poco la complicación de ese tipo de argumentaciones para evitar lo que dices, Moy. Pero bueno, eso en voz de Claudio Sheinbaum, pues no te parece como una de estas claves para que se tome su discurso como polarizante y digamos, en ese momento se haga llegar a sí misma ese gran estigma de la 4T? Estoy de acuerdo, sin embargo, ahí te podría sacar miles de estudios científicos de todo el mundo, el país que tú me digas, que respaldarían las afirmaciones de la polarización. O sea, porque ahí no es como que la polarización entre chairos y fifís, a lo pendejo por AMLO, sino es una polarización respaldada científicamente por científicos de todo el mundo, de todos los países básicamente. Para mí sería un argumento que Sheinbaum podría respaldar de 1000 formas que no le afectarían para que la acaben percibiendo como AMLO, que divide, pues honestamente, como lo hemos dicho aquí, a lo pendejo. Creo que tienes razón, Cristian, y el asunto, el asunto con la discusión climática y ambiental, me parece particularmente complejo de abordar porque queramos que no, tenemos ejemplos de países con socialdemocracias liberales donde hay prosperidad, pues, ¿no? Donde hay, ¿cómo se llama? Podemos discutir como de un montón de cosas donde se puede ajustar de cierta forma el modelo para pues palear la miseria, pues, ¿no? En general, ¿no? Temas de salud, temas de educación, pero creo que específicamente el cambio climático en su conjunto global, o sea, la única forma de abordarlo es un cambio de modelo económico-político, pues, ¿no? O sea, dadas los límites del capitalismo de mercado pletórico actualmente existente, no hay ni un solo incentivo para que las grandes corporaciones, que son las más contaminantes, las grandes industrias, se detengan de hacerlo, pues, ¿no? Incluso si encontramos una manera de que las industrias requirieran la mitad del carbón para generar la misma producción que hacen, lo único que produciría es así como, ya para producir 100 productos solo necesitamos quemar 50 unidades de carbón, ahora quemamos 100 unidades de carbón para producir 200 productos, pues, ¿no? O sea, finalmente ya ese creo que es como el límite uno de los límites más profundos y complejos del modelo económico y que dificulta particularmente las acciones necesarias para hacer un cambio fundamental. Estoy de acuerdo, lo único que añadiría, y ni siquiera en contra de tu argumentación, es que también el socialismo realmente existente de la Unión Soviética era profundamente contaminante. O sea, sí. Eso también, que ni siquiera el sistema que ya tuvimos, que no era capitalista, también tenía las consecuencias similares, algunos dirían hasta más graves, pero por lo menos muy similar a la contaminación producida por el sistema del capital. Estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que otra vez diría es, si yo tuviera cierto poder, yo diría, el TUA, el famoso TUA, es decir, el impuesto a tu boleto de avión tiene que ser mucho más. Eso para mí sería uno de los incentivos que yo como gobierno de izquierda diría, quienes viajan en avión es la gente que tiene dinero, en su gran mayoría. Lo subes muchísimo y usas el dinero de eso para mejorar sustantivamente el transporte público, para que la gente lo use y de esa manera contamine más, pero que sea un transporte digno, como hoy no lo es, tristemente. O sea, y eso es una medida que a mí se me ocurre de bote pronto, y soy cero creativo en ese sentido. Pero pues este tipo, digamos, de problematización, otra vez en el espacio público casi no lo veo. Pero perdón. Y justamente creo que ahí también, punto también para Maynes a la hora de frasearlo, justamente con el asunto de la desigualdad y tomando el tema, es así como, ok, una de las cosas que también contamina mucho a nivel individual, que también creo que este asunto de la huella de carbono también es como individualizar una problemática global, tiene que ver, por ejemplo, el uso de automóviles, ¿no? Entonces, justamente si generas una red de transporte público de calidad, reduces la cantidad de... esta cosa que es como un super lugar común de Facebook, ¿no? Te das cuenta de que un país del primer mundo cuando los ricos utilizan el transporte público. Entonces, construir justamente estas divisiones, más bien, eliminar estas divisiones y ahora, ¿qué dices? ¿No? Así como hablando ahí como de soluciones
poco inspiradas. O sea, sí, mejor el transporte público, ¿no? Una mejora del transporte público te ahorra como un montón de cosas, ¿no? Autos afuera, si los tienes como con buen mantenimiento, reduce sus emisiones, este tipo de situación. Incluso, no sé, por ejemplo, mejorar las condiciones de teletrabajo para que la gente no tenga que transportarse a sus casas, también reduce la huella de carbono, pues. Ese tipo de cosas que justamente atraviesan directamente el modelo económico. Sí, exacto. O sea, pero eso, digamos, sería una forma, y con eso ya acabaría mi comentario sobre ese tema, de empujar y mostrar a la gente que, como bien dice, si no cambiamos el sistema, pues lo del cambio climático va a venir y las consecuencias, pues las tendremos que sufrir. O sea, eso comparto ese punto de que si no cambiamos nuestra forma de producción, va a estar muy difícil que podamos frenar de manera sustantiva los efectos del cambio climático. De mi lado serían todos los audios. No sé si tengan un comentario más que quieran compartir sobre el debate. Pues creo que otra vez lo que comentaba al principio sobre el nivel de victoria, que creo que justamente termina siendo el que lo más capitaliza es Maynes. O sea, finalmente, o sea, esta Claudia no pierde, pues, ¿no? Porque creo que sigue sosteniendo la ventaja. Pero tanto es así como pienso en este contenido en particular, en este podcast en específico, que es bastante crítico, es bastante incluso implacable con la agenda pública, con los políticos, y fuimos bastante indulgentes con el candidato de MC, pues, ¿no? O sea, tal fue el nivel de capitalización, incluso aún sabiendo que está mintiendo o que está exagerando el discurso, aprovechando que no va a ganar, y creo que una de las ventajas estratégicas que tuvo MC, que a final de cuentas es una agencia de marketing que se salió de control, es que ha adaptado muy bien sus campañas a sus candidatos, ¿no? Fueron desamuelizando a Jorge y le fueron dando esta agenda socialdemócrata, y que por contraste hace lucir aún peor la campaña de Xóchitl, ¿no? Xóchitl realmente se ve ahí como bueno, hoy, en menos, pero creo que aún continúa esta deriva de no saber a quién hablarle, de no saber qué personaje quieren construir con ella, y sobre todo, y creo que es una cosa que pasa fundamentalmente con las cúpulas de los partidos que representa, pues, ¿no? Que son sus principales negativos, además, que es, no entienden el país que quieren gobernar, ¿no? Esta cosa constante que intentan desesperadamente construir una estrategia, y por eso cada pequeña incidente, un meme o lo que sea, que les da un poco de luz, y aferran a ella como un clavo ardiente, sin importar que tenga estas repercusiones electorales después, o de percepción pública, de ciertamente generar ridículo, ¿no? Generar grima en los posibles electores. Sí, comparto tu punto, y yo diría que desde mi lectura, Xóchitl Gálvez ya es más la candidata para el Senado o la Cámara de Diputados, es decir, que lucha por cuántos escaños van a tener en esos dos espacios para luego tener la capacidad de negociación o tener, ya sabes, así puestos en las comisiones, de dominar ciertos espacios y alcanzar el número de votos para, como en estos últimos 3 años, tengan la capacidad de, según ellos, frenar la destrucción de México y luego apuntar y reafirmar fuerzas en vísperas del 2030. Yo creo que ellos mismos saben que no van a ganar, pero que sí les es importante que Morena, que el famoso plan C, no tenga éxito. Y es que además también, o sea, a nivel, como hemos repetido, que a nivel electoral es como muy aburrida esta elección, pero creo que a nivel sociológico refleja como ciertas cosas interesantes, pues, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo estos partidos que durante tanto tiempo fueron hegemónicos eran incapaz, más bien, habían consolidado el poder a partir de tener poder, pues, ¿no? O sea, lo amasaban a través de ya concentrarlo, de ya concentrar esta cantidad de recursos, y justamente eran incapaces de construir una campaña de guerrilla. Queda claro, es obvio con la elección como está pasando, ¿no? O sea, realmente no saben ser oposición, mientras que Morena claramente supo construir una campaña de guerrilla, hacer una campaña sin los recursos que te da el acceso al poder público, y además
sumado a eso, ahora toda la enorme cantidad de poder que tienen, ¿no? Las 21 gobernaturas, el ejecutivo, estas mayorías. Y entonces por eso esta impresión de que es imparable, pues es que no me parece que sea una percepción nada más, ¿no? Lo están consolidando esta hegemonía. Veamos si se puede, si puede seguir conjunta después de que se vaya Andrés Manuel. Y también la otra cuestión, ¿no? Esto que decíamos, es como, cumplo 36 años este año. Es la primera vez desde que voto que no va a estar Andrés Manuel en la boleta. Y a su vez, sí, es un hito por sí mismo, ¿no? Y a su vez, si a mí en 2010, en 2008, me hubieran dicho que la boleta está compuesta por una mujer científica judía, una mujer de ascendencia indígena postulada por el PAN, y un zacatecano, me burlaría, me hubiera reído, ¿no? Y lo más triste del asunto es que esta boleta tan churrigoresca, tan barroca, no va a cambiar fundamentalmente las condiciones materiales en las que existimos como mexicanos. Sí, esa es la prueba que la diversidad por diversidad no lleva a cambio alguno. No sé si, Horacio, tengas un comentario final. A mí solo pues me gustaría comentar como ese pequeño como deslizamiento, como un movimiento hacia un lado que hizo Xóchitl Gálvez, ¿no? No sé si recordarás, Cristian, de esta vez que la vimos en la Ibero y que además había ocurrido el debate un día antes, donde ella se esforzaba mucho por decir que no era candidata partidista, ¿no? Que no era ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, sino que, bueno, esos eran los partidos que ahí la estaban respaldando, pero ella era ciudadana, ¿no? Y sin embargo, ahorita lo primero que dijo al presentarse en el debate fue: soy la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Digo, no sé si ahí hay una especie de cambio de estrategia, de un volantazo. Perdón por la acotación, pero ¿debe realmente ser insultante para la ciudadanía que en orden jerárquico pusieron primero al PRD que a ellos? Supongo que fueron mal menos importante a mal más importante, ¿no? Porque el PRD realmente... Sí. Yo a veces olvido que aún existe. Pues es que hay más audios filtrados de Alito que militantes del PRD. Sí. O sea, el PRD realmente ya nada más se aferra al registro y por eso opta por la alianza que sea, pero similar al Partido Verde que está en el otro bloque. O sea, ahí tampoco hay mucha diferencia. Bueno, salvo que ellos eligieron a los ganadores y que es todavía más triste que el PRD se vaya a extinguir tal como lo hizo en esta debacle, porque además el registro del PRD es el registro del Partido Comunista Mexicano. Es correcto, y fue la plataforma que hizo grande políticamente a López Obrador, obviamente, y que acabe en eso. Sí. Mi pronóstico es que en 20 años Morena va a acabar similar, si no es que un poco más pronto, que el PRD, porque esto tiene sus consecuencias, y cuando ya no esté AMLO... Pero bueno, ya estamos en futurología. Sí, hay otra cosa que me gustaría comentar, que... Igual otra de estas cosas de Xóchitl Gálvez, que no sé si son una especie de accidente o una cosa bien pensada o se lo aprendió mal, pero cuando dice yo, algo así como estoy aquí porque, bueno, hay electorado del PAN, del PRI, del PRD y morenistas inconformes o algo así como obradoristas inconformes. Y bueno, en lugar de decir, bueno, también quiero convencer a los obradoristas, ¿no? Es decir, ahí en ese gran porcentaje que de plano no me está respaldando es a donde yo quiero llegar también un poco. En cambio está prácticamente diciendo, pues le estoy hablando a los que de por sí ya le llegué, ¿no? O nada más a los que anden dudando, ¿no? Pero no inspirando esta idea, por lo menos, siquiera sugiriéndola, de que anda queriendo pues llegar a todo mundo, ¿no? Es que estratégicamente y eso, pues, me pareció también otro de los... correcto que no lo haga, porque no tiene sentido. O sea, ¿cuántos que le dimos el voto a AMLO, en serio pensamos darle el voto a Xóchitl Gálvez? Es una súper minoría que haría ese tipo de cambio. En todo caso, son los que no van a votar o tal vez le darían el voto a Maínez, en todo caso. Pero darle el voto, cambiar de AMLO a Xóchitl, lo veo casi imposible. Por ende, su estrategia me parece correcta. Por lo menos, yo creo que magnificar entonces la idea de que hay muchos inconformes. O sea, es decir, morenistas arrepentidos. Sí los hay, es como el 40%. El problema es que siempre hay ese 40%
Pero me refiero Ajá. a que Xóchitl Gálvez no estaba sugiriendo esa idea. Ella estaba sugiriendo que, bueno, yo ya tengo mi sector de votantes, ¿no? Un sector muy definido y no, digamos, es una especie de masa que está creciendo como una masa de pizza, digamos, ¿no? No, además, hay una sus lectura que propias hace- encuestas, ella va ganando. O casi empatando, perdón. Hay una lectura que justamente hacían constantemente en la mesa de Millennium de postdebate, no sé qué opinión tengan, más bien les pregunto cuál es la opinión que tienen, que Xochitl lo que está haciendo ahora es que el primer debate claramente lo perdió, ¿no? O sea, tenemos esta clara tradición electoral de que todos los comentócratas de tu lado salen y dicen, a quien apoyo, ganó el debate, ¿no? Y en el primer debate hubo mucha gente que Xochitl lo pudo haber hecho mejor. O sea, había un consenso casi unánime de que esta Xochitl la había perdido, ¿no? Y por tanto, lo que comentaban los tertulianos en ese momento es que Xochitl usa este debate para reencauzar a esa gente que pudo haber perdido en el primer debate, ¿no? O sea, como reconstruir estas bases. Ahora con lo que comentas, Cristian, que es más bien como administrar toda la masa crítica de votantes que que pudieran tener para intentar cooptar estos espacios de poder, pues me parecería más o menos lógico, pero no sé a ustedes qué les parece esta lectura, ¿no? Que este debate fue más bien como una recalibración, pero para volver a donde estaban antes del primer debate. Yo la comparto porque encaja más o menos en la lógica que acabo de compartir, que tiene que ver más con administrar la forma en la que van a perder. O sea, para mí encaja en esa lógica, por lo tanto, lo que ella hizo tiene sentido y comparto también el análisis porque vi la mesa de Milenio. Bueno, vi la primera hora porque la segunda ya fue con representantes de los partidos y eso siempre es un fiasco, pero vi la primera hora en la que estaban Ricardo Rafael, Viri Ríos, entre otros, y ese tipo de lectura que le daban al intento de Xochitl del último domingo, yo también haría ese tipo de interpretación. Tanto es así que creo que justamente la forma en la que Xochitl habló bastante más de Taboada que Claudia de Clara, me da la impresión que justamente es así como al ver ya perdida la presidencial van a enfocar la mayoría de sus recursos a la Ciudad de México, pues, ¿no? Sí, que eso va a venir para el siguiente debate, que ese seguramente va a estar muy feo porque se va a hablar del tema de seguridad y ya me imagino cómo Xochitl le va a llamar a Claudia la candidata de la muerte o la narcocandidata, eso lo vamos a escuchar una y otra vez. Mira, yo creo que la candidata de la muerte me parece mucho mejor que lo que han usado, mucho mejor apodo, mucho más potente, y me parece tan bueno que no lo van a usar, porque parece que se esfuerzan en equivocarse. ¿Les parece que aquí lo dejemos? Por mí está bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Moisés, espero que sea la primera de muchas. Pues, disculpen los detalles técnicos, intentaré ahí mejorarlos para la próxima ocasión, y realmente lo disfruté muchísimo la conversación, me pareció como profundamente enriquecedora, y pues, la verdad, pues en general, dadas las condiciones de la democracia que tenemos, pues al menos es divertido comentarla. Comparto lo que dices, muchísimas gracias, y seguramente estás de vuelta pronto. Horacio, como siempre, gracias. Y los que nos ven y escuchan, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.